Se lo proponíamos antes de la pausa, el recuerdo a 20 años de la muerte de uno de los deportistas más grandes, seguramente que dio el ámbito local con una trascendencia enorme. Hacemos una aproximación con este informe y luego la entrevista para recordar a Alberto Beto Cabrera. Para el mundo, en los últimos tiempos, para los más jóvenes, el básquetbol de Bahía Blanca se relaciona con Emanuel Ginóbili. Pero en la década del 70 y el 80 se vivió aquí en la ciudad una verdadera revolución, con la aparición de Alberto Beto Cabrera. El base escolta se transformó en un emblema dentro de la denominada capital nacional del básquetbol. Nos dejó hace 20 años, a los 54 años. Se inició en el club local Estudiantes a los 7 y ya con 16 debutó en la primera división. También vistió fugazmente la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. Formó parte del seleccionado nacional, con el cual jugó los mundiales de Uruguay 1967 y Puerto Rico 1974, más los campeonatos sudamericanos del 69, 71, 73 y 79. Este último, disputado acá en Bahía, transformándose en su único título internacional, logrado nada más y nada menos que en la casa que lo vio crecer como deportista, el mítico Osvaldo Casanova. Fue elegido como el deportista del siglo en Bahía Blanca y logró 3 Olimpias de plata en las ediciones 1970, 73 y 74. Cabrera aseguraba traslados rápidos, garantizaba eficaces penetraciones al aro y muy buena fiabilidad tanto en tiros de corta, media y larga distancia. Pero también fue un muy buen defensor, con capacidad suficiente como para marcar no solo a los que llevaban el balón, sino también para interceptar la línea de pase. Cabrera no tenía una altura espectacular para su deporte, pero con su 1,85 m se erigió como el mejor de su época, por talento, por capacidad de gol, por marca y por visión periférica. Con Fruet y de Lizazo lograron darle identidad al básquetbol bahiense. Seguramente él sea el responsable de que hoy haya tantos lugares donde los chicos bahienses practiquen básquet. Alberto Pedro Cabrera es mucho más que el nombre de una avenida. Él es la ciudad de Bahía Blanca. El 12 de agosto del año 2000, una leucemia apagó su vida de uno de los hombres más importantes en la historia del básquetbol argentino. Bueno, vamos directamente tras el informe a hablar con Juan Carlos Meschini, colega, quien seguramente tiene mucho más argumentos y un montón de vivencias para transmitir lo que ha sido Alberto Cabrera para Bahía Blanca y para el deporte nacional. Juan Carlos, gracias por este ratito. Un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto realmente. Y gracias por convocarme. Por favor. Y por favor. La verdad que es un día especial, un día muy difícil, ¿no? Porque se fue tan pronto, Beto, se fue tan rápido, tan cruel fue esa enfermedad que lo fue minando hasta su muerte, que realmente es el día de hoy que uno no entiende el porqué. Pero bueno, dejó un legado, dejó una impronta, dejó una marca registrada, sin duda, porque fue un ícono del deporte bahiense, sin lugar a dudas, y un gran responsable de que muchos hayamos elegido este deporte quizá como ícono, como cabecera, porque ir a verlo a él, ir a ver a toda esa generación de la selección de Bahía, de provincia de Buenos Aires, era un deleite. Y bueno, esos provocaron un efecto contagio que logró una masificación, te diría, de muchos chicos que éramos en ese momento y que nos volcamos decididamente para practicar el básquetbol. Era realmente ir a disfrutar cada uno de los partidos, ir a verlo. Era épocas en las cuales casi no había televisión, no había posibilidades hasta remotas de poder encontrar en básquetbol de alto vuelo, e increíblemente lo teníamos acá. Por eso digo que a 20 años de su partida cada vez se lo extraña más, pero cada vez se remarca más lo que ha sido, lo que ha generado y lo que ha dejado. Juan Carlos, en época de una mediatización enorme, donde hoy chicos o adolescentes o jóvenes se identifican con jugadores, también nuestros obviamente, pero con camisetas de la NBA y demás, ¿qué se le puede decir a esos chicos de qué tipo de jugador, quién era Beto Cabrera, por qué trascendió tanto, ¿no? En un contexto distinto, él tenía su trabajo, no era no era 100% profesional, no era otra historia jugar al básquet en ese momento. Mirá, Fernando, para que tengas una idea, él no fue el sudamericano del 66 porque no consiguió permiso laboral. O sea, y lo cambió, lo modificó para poder ir al año siguiente a Uruguay
a jugar su primer campeonato del mundo. Y para que tengan una idea de lo que significaba Cabrera, de ese campeonato mundial, por ejemplo, trajo para nuestra ciudad el pressing. Lo vio allá, esa presión en toda la cancha, y Bahía siempre estaba un pasito más adelante que el resto, justamente por las cosas que él traía. Él tenía un físico no apto para el deporte, está muy claro, era regordete, tenía dificultades para dar el peso, pero todo lo que la naturaleza no le dio físicamente, se lo dio en la cabeza. Tenía una velocidad, un entendimiento del juego realmente fenomenal. Él naturalmente jugaba de base, él era estudiante, jugaba de todo, era un todoterreno, jugaba de 1, jugaba de 2, jugaba de 3, jugaba de 4, se posteaba como nadie, justamente por esa contextura física que lo ayudaba mucho, defendía como pocos, porque entendía y leía perfectamente en qué momento hacerlo. Él estaba siempre un segundo adelantado a la jugada, un segundo adelantado a todo. Y encima le agregaba algo notable, que era malabarismo, porque era mágico. O sea, Rubén Coleffi alguna vez dijo que era Mandrake, haciendo alusión a aquel mago de hace mucho tiempo atrás. Y efectivamente era así, porque de pronto sacaba un conejo de la galera, imprevistamente, impensadamente. Era tremendamente ganador. Tenía una gran disciplina, porque además él, sabiendo que tenía que agregarle a su juego otras cosas porque el físico no le daba, realmente las tenía, y tenía una gran personalidad y era muy obstinado en el buen sentido. Él, como nadie, sabía cuándo jugaba bien y cuándo no jugaba bien. Yo no digo que jugara mal, cuándo no jugaba bien. Entonces ha ocurrido, y hay muchos ejemplos, de algunas noches, porque acá los fines de semana, te estoy hablando de fines de la década del 60 y toda la del 70, teníamos visitas calificadas. Era ir al básquetbol en esa época era una fiesta, porque vos tenías que ver cómo iban ataviados los hombres y las mujeres. Era casi como para ir a una fiesta de verdad, los hombres con traje y corbata, las mujeres muy elegantemente vestidas. Era el auge en esa época ya de el famoso cine de trasnoche comenzaba. Entonces era sábado de la noche, ir a la cancha de estudiantes a ver a la selección de Bahía, ir a cenar, y después, cuando no, poder ir a ver una película de trasnoche, que era un poco una novedad. Y bueno, una vez vino el Sirio a jugar a Bahía, el Sirio de Brasil, con figuras enormes. Bahía gana con una bandeja de Beto en el último segundo, pero se fue enojado, rápidamente agarró su ropa y se fue a la casa, y al día siguiente a las 8 de la mañana estaba en el Casanova tirando al aro, sabiendo que él no había jugado bien, que no había tenido buenos porcentajes. Era una época donde no se llevaba planilla, donde ¿qué sabías para cuánto tirabas más allá de los puntos que podías hacer? Pero él sabía perfectamente que no había rendido y que necesitaba de una ayuda extra, si se quiere, un poco para mejorar lo suyo. Bueno, él fue a la luna de miel en San Carlos de Bariloche y se entrenaba, para que tengan una idea lo profesional que fue. Así que realmente fue una figura increíble, inolvidable, y que, reitero, le dio muchísimo al básquetbol de Bahía. Y después con la famosa selección bahiense, porque ahí sí, mirá que había rivalidad Olimpo Estudiantes en esa época. Sí. Bueno, ellos, cuando se ponían la camiseta de Bahía, dejaban de lado esa rivalidad, tiraban todos para el mismo carro, y por allí pasa un poco una explicación de por qué Bahía ganó todo lo que ganó. Y además, Juan Carlos, para estos mismos chicos que hoy están acostumbrados a las ligas y demás, todo esto fue pre-Liga Nacional. O sea, lo importante eran los provinciales, los argentinos, y esos amistosos, esos partidos que tenía la selección de Bahía. No había una competencia tan fluida y tan permanente. Y no había triples. Claro. Y Cabrera hacía muchos puntos. De hecho, terminó con 15 puntos de promedio, ganando 9 campeonatos provinciales, y con casi 15 de promedio también en los campeonatos argentinos. Insisto, sin lanzamientos con valor triple, lo que hubiese sido por entonces. Tal cual, él justo se retira, juega su último partido el 16 de enero de 1984, en el torneo del 83 que Estudiantes gana, en la cancha de Independiente, jugando su último partido contra Pacífico. Marca 27 puntos, Estudiantes da la vuelta olímpica, le dice adiós, cuelga las zapatillas, y meses después arranca la Liga Nacional. En realidad arranca lo que fue el primer torneo de transición llamado Liga Argentina, que terminó ganando San Andrés. Bueno, Beto dirigió a Estudiantes en ese torneo. Y él siempre decía, más allá que él no podía concebir a veces cómo un jugador no podía hacer algo que él le pedía. Y alguna vez un jugador le dijo, Beto, Cabrera sos mono yo. O sea, a mí no me salen las cosas que a vos sí naturalmente te salen.
Bueno, él dijo que no tuvo suerte cada vez que tomó a Estudiantes. Él casi siempre fue un bombero dirigiendo a Estudiantes. Ajá. Él iba a apagar algún incendio. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 84 Estudiantes no tiene un buen torneo de transición. Ese torneo pacífico llegó hasta semifinales. Fue el boom, la sorpresa. Pierden semifinales con San Andrés a la postre campeón. Y Olimpo asciende de lo que era la Liga B en ese momento. En un playoff con la Asociación Española de Córdoba asciende a la máxima categoría. Bueno, al año siguiente, Estudiantes contrata a Oscar Sánchez, a Huevo Sánchez como entrenador, y llegan Fefo Ruiz y Willy Scott, y Estudiantes juega semifinales con Ferrocarril Oeste, como diciendo, la verdad no tengo suerte. Dirigió un equipo que quizá no tuvo la preponderancia esperada, fue Kenny Barnes, el extranjero que utilizó Estudiantes en aquel torneo de transición, que él lo había traído años atrás, pero ya al año siguiente, con esa media cancha fantástica que formaron Willy y Fefo, Estudiantes llegó a estar entre los 4 mejores de la liga. Impresionante. El libreto de la vida de un grande, por donde se lo mire. Juan Carlos, un placer, un gustazo, bueno, que nos hayas dejado entrar un poquitito en tu vida para compartir estos momentos de alguien tan especial para Bahía Blanca y para el deporte como el Beto. Ha sido un placer enorme, Fernando. Abrazo para todos. A vos, gracias.